está en eso que le vengo mostrando desde hace 8 días, en esos 3 montes. En el monte de los olivos, representante por excelencia de la oración, porque dice la Biblia que el Señor se apartaba en las noches para ir a orar, y dice que permanecía toda la noche, dice la Biblia, porque dice que regresaba en la mañana y se ponía a enseñarle al pueblo. Me imagino yo que oraba y también pernoctaba, es decir, dormía, ¿verdad? Que era como todo hombre, porque había tomado el cuerpo de hombre, pues se cansaba y dormía también, pero seguramente oraba sus buenas horas, hermano. Entonces, digo esto porque entonces el Señor lo hizo, porque nos quería dar una lección de que nosotros debemos orar los unos para nosotros, porque al oírte Dios orando por otro, Dios te está oyendo a ti, pero como ve tu oración, ve tu fidelidad, ve tu amor, seguramente también en tu oración va a ver al otro que se lo estás mencionando, lo va a ver y lo va a bendecir con sanidad, porque tenemos que orar con fe, hermano. Porque mire, hermano, si una aspirina, un Advil, haciéndole propaganda pues, a las farmacéuticas, las cuales no les tengo nada de confianza, un Advil, un ibuprofeno, quita el dolor de cabeza. ¿Usted cree que una oración hecha a Dios, que fue quien permitió que los científicos descubrieran que la aspirina quita el dolor de cabeza, el que hizo eso con una oración, usted no cree que puede quitar dolor de cabeza? ¿Usted cree que no puede hacer un tumor cancerígeno? ¿Usted no puede que Dios pueda obrar milagros en el cuerpo de alguien por el cual se está orando? Yo sí lo creo. Bueno, sé que usted lo cree, pero solamente le estoy diciendo, por decirlo como manera de pregunta, pero yo sé que usted lo cree. La oración tiene que ser con fe, porque así dice la Biblia, que aquel que se acerca a Dios, que se acerque creyendo que Él existe. Porque, hermano, acercarse a Él y titubeando, vaya, Señor, yo nunca te he visto, pero dicen por ahí que tú existes. Esa oración, hermano, perdónenme, no creo que suba mucho de este techo. Pero si creemos que Él existe. ¿Y por qué creemos que Él existe? Aunque no lo hemos visto. Porque ha cambiado nuestra vida. O tú eres el mismo de hace unos 5 años atrás. Aunque hayas caído y te hayas vuelto a levantar. Que todos caemos desafortunadamente. Pero el hecho que tú en ti hayan cambios de unos años para acá, esa es la razón que el motivo del cual y no existe. Pues ese, por ejemplo, ves que esta es la principal, la del iPad, ¿verdad? Donde se ve más grande. Cuando se mueva, dejé flojito ahí, como para que lo vaya moviendo conforme se va moviendo, ¿verdad? Y aquí te puse, aquí está el nombre, ¿verdad? Y aquí está, como para compartir. Esta es la pantalla. Es decir, la que está negra, veamos nuestra vida, es que no se ve ahorita porque no tengo, ¿verdad? Esta la voy a desactivar. Porque esta es la de aquí. Entonces ya quedan las dos, una, dos. Y la de allá es la negra, que es la de las dos. Si tienes dudas, me dices. Espera que si quieres que te se tarda 364.25 días. Y aparte de eso, tiene un movimiento de rotación, traslación y rotación en sí. Y no se sale de eso. Es una norma, es una regla que está cumpliendo la Tierra. ¿Por qué le estoy diciendo? Esta persona que está escuchando dice, pues ahí se demuestra la existencia de Dios. Porque alguien le tuvo que haber dicho a los planetas que siguieran esa regla. Y no se salen de ahí. No se salen de ahí. Alguien tuvo que haber puesto esas reglas. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero realizando la oración. Si usted tiene peticiones de oración, hermano, de personas que conoce que necesitan una oración, de alguien que tiene fe, de alguien que Dios escucha, de alguien que Dios tiene puestos sus ojos porque lo ama, porque es su hijo, tráigalo, hermano, no le vale, va a venir a esta bolsa. De hecho, hoy me pasaron una oración, acordamos
ese padre y por ese trabajo también. No voy a mencionar a la persona que mandó, que tampoco se trata de eso, pero insisto, lo importante es que estemos orando. Entonces, como sabemos la importancia de la oración, quiero que hagamos una oración para que Dios nos siga. Y cuando Dios me esté escuchando a mí, que sea la misma vez. Ese ser bendito, aunque no le hemos visto, un día le vamos a ver. Un día vamos a estar delante de cara a cara. Siempre, Él lo prometió. Y aquí, yo vengo pronto. Yo voy a regresar. Si Él lo prometió, Él no es hombre para mentir. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, de veras estamos muy contentos, muy gozosos. Nuestro corazón realmente está contento de poder estar en tu casa, aprovechando nuestro tiempo, Señor. Sabemos que habremos de hacer otras actividades después de esto, pero esto que nos has permitido hacer, sabemos que es para vida eterna y por eso lo queremos no solamente disfrutar, sino también con temor y temblor, Señor, hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora, Señor, ayúdanos a poder prestar nuestra atención, nuestro corazón, nuestro oído a aquellas cosas que nos quieras decir, Señor. Que un espíritu de revelación, Señor, siempre esté sobre nuestras vidas para podernos hacer ver las maravillas. Palabra, podernos deleitar, pero que también nos ayudes a ponerlas por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. De este lugar que nos ha dado. En el nombre de Jesús, Señor, Señor, que nuestro corazón, nuestra tierra esté dispuesta a poder recibir tu buena semilla. Muchas gracias, papito lindo, te damos desde ya por aquellas cosas que habrás de hacer. Obra a través de tu palabra, prodigios, milagros, sanidades, Señor, porque sabemos que si una medicina puede quitar un síntoma, Señor, cuanto más tu voz, cuanto más tu palabra, lo creemos, Señor. Obra, por favor, aún sanidades en cuerpos dolientes aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Amén. Vamos a ponerla aquí, agregarla. Quisiera entonces hablarles sobre este tema que yo le anuncié, que lo iba a abordar en esta tarde, porque hay diferentes formas realmente de poder abordar lo que el Señor me mostró viendo este mapita que le vengo mostrando desde el viernes anterior, no sino desde la anterior a que acaba de pasar, y el cual el Señor a mí me ha dejado realmente asombrado de los mensajes que ahí hay para nuestra vida. Y que como tenemos que verlo en una secuencia, es desde su derecha a izquierda. Es decir, desde el oriente hasta occidente. ¿Por qué acabo de mencionar oriente y occidente? Porque resulta que para el oriente en la Biblia es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo se le llama a la región donde está Israel? No sé qué oye noticias. Oriente Medio. Aunque la persona viva en el Japón, viva en la China, viva en Rusia, a esa región mundialmente se le conoce como el Oriente Medio. Interesante que el pueblo que Dios escogió, antes que nos escogieran nosotros de distintas naciones, ¿verdad? Así, llamada iglesia, conformada de distintas naciones, entre paréntesis, hermano. Por eso es que la iglesia desde que el Señor formó la iglesia, hermano, no debemos de estar nosotros con el tema de los famosos nacionalismos. Dele usted gracias por el país donde nació. Por favor, dele gracias y ame su país. Ore por él. Yo como pastor oro por mi país y oro por el país de donde usted viene, porque sé de usted donde aquí hay gente de México. No está nuestra hermana Melissa, ella viene de Honduras, nació en Honduras. Entonces, yo también oro cuando me recuerdo de ustedes, que oro por usted, digo, oh Señor, y también la nación en donde les permitiste nacer. Bendícela, Señor, porque tan necesaria que es la oración, vuelvo a repetirlo. Pero a lo que quiero realmente llegar y no desviarme, pero no a los nacionalismos, ¿verdad?
No me va a decir usted, como en mi país no hay dos. Porque yo le voy a decir, gracias a Dios. Porque todo país tiene bueno y tiene su malo. Todo, hermano. Todos los países. Así que no podemos defender a ultranza la nación a la cual pues representamos, ¿verdad? Porque eso no agradaría el corazón de Dios. Nosotros somos una nueva nación, una nación santa. Pero bueno, regreso a lo que le estaba diciendo antes de mencionar esto. De que el Oriente es un misterio. Al Oriente el Señor puso a la nación que escogió en el Antiguo Testamento, que fue Israel, Oriente Medio. Pero hay datos bien curiosos, sugestivos, diría yo, en la Biblia. Por ejemplo, la puerta del tabernáculo daba hacia el oriente. El huerto dentro del Edén estaba plantado al oriente. La venida del Señor, la parucía, dice la Biblia en Mateo 24, que cuando Él venga, vendrá del oriente. Y así tengo 8 versículos en donde habla el Señor del oriente. Entonces, el oriente es un misterio. En la sexta copa, en el libro de Apocalipsis, cuando se menciona la sexta copa, cuando dice que vienen los reyes del oriente, ese oriente no es el oriente terrenal. Con esto es lo que estoy tratando de decirle, porque es un misterio el oriente, es que puede haber un oriente geográfico, hablando de la Tierra, y también hay un oriente cósmico, a la cual yo creo que podrán haber otros planetas en ese oriente cósmico, pero dentro de ellos seguramente está la Tierra. ¿Sabe por qué? Porque entre los millones de planetas que existen en los universos que Dios ha creado, Dios escogió la Tierra para venir. Y desde aquí, establecer un plan de salvación para la humanidad, pero también para otros seres. Porque así dice la Biblia. Se lo voy a leer. No me estoy desviando, pero sí, de alguna manera estoy mencionando cosas que no estaban en mi corazón decirlas, pero sí en el corazón de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1. Ay Dios, espero encontrarlo. Rápidamente. Es donde el Señor los delega para que vayan a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Creo que es el 1, y si no, por favor, ayúdeme a encontrarlo. O es el capítulo 2. No, mejor lo voy a buscar por una palabra clave. Ahorita creo que lo voy a encontrar más rápido. Vamos a ver. Tiene que ser el libro de los Hechos. Aquí este es Juan. Aquí está, mire. Aquí está, 1:8. Era el capítulo 1, pero no me acordaba el versículo. Miren lo que dice la Biblia. No, pero mire. Y Él les dijo, hablándole a Cristo, aquí ya está resucitado Él, hablándole a los discípulos. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Interesante, no os corresponde a vosotros. Eso me deja a mí ver, porque se vale pensar aquí, ¿verdad? Se vale pensar. Entonces, ¿a quién les iba a tocar? Conocer los tiempos y las épocas. A nosotros. Porque a ellos no los iba a alcanzar el final del tiempo. A nosotros nos tocó vivir el final del tiempo. Nosotros tenemos que saber, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo final. Por eso no está de más que usted de vez en cuando le eche una revisadita a las noticias. No que está pasando solamente en su país, ni en que está pasando en el mundo, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando, lo que el apóstol empezó a hablar hace unos días atrás, de lo que está por sucederse, y espero en Dios que no, pero hermano amado, las cosas están delicadas, lo que está por suceder en África. Si usted quiere, no se vaya a perder el reloj de Dios de esta noche, donde el apóstol va a estar hablando de eso. Que ya empezó a hablar. De alguna manera, lo que podría ser eso, un detonante de una guerra, que si sucede una guerra en este preciso momento, ya no es como la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Segunda Guerra Mundial hubo 2 bombas nucleares. Pero una guerra nuclear, una guerra en ese tiempo,
no van a ser 2 bombas. Hermano, se acabaría el mundo. Rusia es potencia nuclear. Israel es potencia nuclear. Japón es potencia nuclear. Francia es potencia nuclear. Reino Unido es potencia nuclear. Estados Unidos no lo digamos. Solo Guatemala no. Ni México ni Honduras, hermano. Eso es para que no se me duerma. Estamos en un polvorín. Ahorita se desata una guerra, hermano, que desaparece la humanidad. El mismo creador de la bomba Nagasaki dijo, ahora que está de moda la película, ¿verdad? Robert Oppenheimer, porque así se llamaba la persona que creó la bomba, se ha salido a luz nuevamente las frases, sobre todo la frase que él dijo después de que vio el impacto que tuvo las 2 bombas. Dijo, me he convertido. ¿Cómo fue que él dijo? Me he convertido en la muerte y probablemente en el final de esta civilización si siguen desarrollando más bombas. Él renunció a seguir con ese trabajo después de que vio el impacto, y Estados Unidos lo hizo a un lado, lo desechó porque él renunció cuando vio el impacto de las 2 bombas en ese país. Pero me dio un poquitito, pero no es importante, hermano. Démosle seguimiento a las noticias y pídale a Dios, no solamente enterarse, Señor, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Usted pregúntele a Dios y esté escuchando lo que de alguna manera el Señor me permite decir a mí y lo que nuestra cobertura apostólica está diciendo. Para que no estemos aletargados, no nos adormezcamos y no pensemos que solamente con tener un trabajo secular y eso que nos permita tener los alimentos que quisiéramos tener enfrente, con eso estamos felices. No. Porque a nosotros nos tocó vivir el tiempo final y todo eso venía por eso que acabo de leer. No os corresponde a vosotros los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia voluntad, pero nosotros sí. Pero recibiréis y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y eso es lo que quiero mencionar. Entonces este evangelio, el Señor lo trajo acá, escogió tierra y desde aquí va a lanzar porque la palabra griega hasta los confines de la tierra no dice así como está traducido en las Américas, no dice así en el original, dice este cosmos. El cosmos es todo lo que nuestros ojos podrían ver, bueno, no de aquí viendo el cielo, sino que lo que han visto los científicos con los distintos microscopios gigantescos que tienen. O sea que va a haber un trabajo para la iglesia después de que sea levantada. Entonces, la tierra realmente está en el oriente cósmico. Y qué maravilloso que el Señor nos quiere, porque dice la Biblia. Dice, leamos ese salmo, Señor, ayúdenme a encontrarlo. Que los cielos es su trono y la tierra el estrado de sus pies. De lucha. Porque si hubiera hecho otro planeta, diría yo quisiera ir a ese planeta. Que solamente con estar a sus pies, hermano amado. Y ahora tenemos nosotros la oportunidad, cuando vivimos en este planeta, que es por el estrado de sus pies, de acercarnos para adorar. Porque los pies es para llegar y derramar nuestro mejor nardo, que es la adoración. Isaías 66:1. Es Isaías. Isaías 66:1. Se lo voy a poner. Los hermanos que no han visto ese pasaje. El cielo, o sea, el cosmos, es mi trono. Hermano, no dijo Neptuno, no dijo Júpiter. Ni siquiera dijo el sol que es más grande. Y la tierra es el estrado de los pies. ¿Dónde pues
explicarme dónde está el lugar de mi reposo. El Señor hace la pregunta. Pero ¿para qué hace la pregunta? Para que le podamos contestar. Se la voy a contestar ahorita. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pues está la casa que me podrías edificar. Su corazón. Su corazón, porque la Biblia dice, vosotros sois pues templo. Hermano Pablo, ahora el Señor ya no está sobre, como estaba en el Antiguo Testamento. Miren lo poderoso que hubieron en aquel tiempo. Tremendos profetas de Dios. Samuel. Miren cómo actuaba bajo la unción de Dios. Y ahora nosotros no tenemos la presencia sobre, sino dentro. Entonces tenemos que ser, es lícito preguntar al Señor, papito lindo, si ahora está dentro de mí, yo sé qué cosas mayores puedes hacer. Y hasta Él lo dijo en su palabra, que nosotros haríamos cosas mayores. La gloria de la casa postrera. ¿Quién es la casa postrera? Será mayor que la primera. Entonces, ¿sabe qué? Con mucho respeto podemos acercarnos delante de Dios. Con mucho respeto. Sí, Señor, tú dejaste escrito eso. Y yo leo en tu palabra en el Antiguo Testamento que tú hiciste maravillas a través de hombres que imponiendo manos, Señor, Elías cuando se posó sobre aquel niño que no dio la vida. Pues Señor, sabemos que el Dios de Elías está en medio de nosotros. Eres tú mismo. Y tú dijiste que la casa postrera haría cosas mayores que la casa primera. Cumple eso en mi vida. Úsame. Entonces, mire, pues estoy deteniéndome un poquitito, pero no me importa. Porque al final quiero decir lo que el Señor diga, no lo que yo he planificado. Esto solamente es un bosquejo. No digo el mapa, lo que pude haber hecho yo, pero le quiero mostrar las cosas misteriosas que se ven en el Oriente. Solamente así como un repaso. Al oriente los que visitaron al Señor venían del oriente. Esos no eran reyes terrenales. Y no eran magos. Y tampoco eran tres. Caín, dice, estaba al oriente del Edén. Lot también, dice la Biblia. Cuando le dijo a Abraham, escoge tú donde quieres ir y donde tú vayas, yo voy en el sentido totalmente contrario. Dice que entonces Lot vio la gran llanura, lo hermoso del valle del Jordán y se fue hacia el oriente. Y cuando se fue hacia el oriente, vio de lejos, ¿sabe qué vio de lejos? Sodoma. O sea que hay cosas buenas que vienen del oriente y cosas no tan buenas que vienen del oriente. Por eso tenemos que tener ese entendimiento. La venida del Señor, Mateo 24-27, dice que vendrá del oriente. Ese pasaje lo voy a leer más adelante. Tengo que apurarme, porque esto es solamente demostrándole por qué razón estoy viendo ese mapa de oriente a occidente. Monte Los Olivos, Monte Moria, Monte Sión. El Evangelio, ese pasaje me gusta tanto que lo voy a querer leer. Dice, este mensaje sacrosanto tiene que ser predicado desde el oriente. Y eso tiene una explicación. Marcos, ¿qué? 16, ¿qué? 20. Ese pasaje es bien largo. Dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Si yo estoy predicando, si tú compartes la palabra a quien se la compartes, Dios está contigo ayudándote. Colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Papito lindo, permite que aquí hayan señales a la palabra que se predica. Aleluya. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros. Jesús mismo envió por medio de ellos
desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto, incorruptible de la salvación eterna. Esa palabra sacrosanto, como me gusta, porque sacro lo que significa es algo que es sagrado, puro, y santo, porque viene de Dios. O sea, es como una redundancia, pero es impactante. Perfecto. Mire, les sigo mostrando, son 8. Los reyes de la sexta copa, ya se lo mencioné, la puerta del tabernáculo daba hacia el oriente. 8 cosas que a uno lo dejan pensando. O sea que en el oriente terrenal. Mire, qué casualidad que ahí donde se están dando los tunazos, ahí fue puesto el pueblo de Dios. Hay un oriente cósmico y hay un oriente espiritual. Entonces, por eso estoy viendo este mapa de oriente, occidente. Y así está puesto ahí. Entonces ahora quisiera hablar del Monte de los Olivos. Le mostré esto también el día viernes, pero los que no pudieron venir el viernes, de esto es lo que hoy estamos hablando, hemos estado platicando. En los días viernes ya llevo 2 viernes hablando del torrente de Cedrón, que es un valle y torrente a la vez. El Monte Moria, aleluya. Y de por medio, de ahí, siguiendo el Monte Moria, caminándolo, por así decirlo, usted se va a encontrar con un valle que fue llamado en el siglo I, Tiropeón, por Flavio Josefo, un historiador, teólogo a la vez. Y por último, Monte Sión, que eso me deja ver a mí, que es de alguna manera la trayectoria que en nuestra vida tendríamos que seguir para llegar al Monte Sión. No quedarnos en el Monte de los Olivos, ni mucho menos en un valle. Claro, tenemos que pasar por ahí, pero no quedarnos estancados en una de esas cosas antes del punto número 3. Interesante, cuando ve el mapa, usted lo que ve es esto, mire, Monte de los Olivos, bajada, torrente de Cedrón. Vuelve a subir, Monte Moria, pasan cosas, otra bajada, Valle de Tiropeón, hasta llegar al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que eso quiere decir? De que, mire, hermano, nuestra vida cristiana, de alguna manera, a veces vamos a estar en las alturas. Y a veces Dios va a permitir que pasemos por el valle de sombra. Y espero en Dios que no. Pero la Biblia dice en el Salmo 23, de muerte. A algunos Dios les va a permitir pasar por ese valle. Pero ese salmo tan precioso porque dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Es que si Dios está con uno, olvídese, hermano, de veras. Es como para decir, no, Dios me va a sacar de aquí. Y si no me saca, Él sabe por qué. Amén. Entonces hablemos un poquitito del Monte de los Olivos. Pero yo le dije que quería enseñarle esto porque me va a servir. Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Para traducir venida, en la Biblia, viéndolo en el idioma griego, se puede decir básicamente de dos palabras. Parusía y epifanía. La que nosotros tenemos que estar esperando es la parusía. Parusía lo que significa es una aparición secreta de Él. Cuando Él venga, cuando Él regrese, la primera visita es secreta. No le va a ver todo el mundo, solo le va a ver usted. Esa palabra venida ahí, en este versículo, es parusía. Es parusía. No es epifanía. Entonces, Él viene del oriente y va a resplandecer hacia el occidente. Así será la venida, la parusía del Hijo de Dios. Pero por favor,
viene del oriente, pero ¿a dónde? Va la importancia de que nosotros terminemos en la temática hasta llegar a Monte Sión. Porque a donde llega, sale del oriente, cósmico, el trono de Dios, pero va a llegar a Sión, en la tierra. Miren lo que dice este versículo. ¿A dónde llega? Juan capítulo 12, versículo 15. No temas, ¿a quién le habla? La hija de Sión. Y si es hija de Sión, ¿en dónde habita? En el monte Sión. He aquí, tu rey viene, montado en un pollino hijo de asna. Claro, este es un versículo que se cumplió literalmente en la tierra, pero también espiritualmente se va a cumplir de esa manera. No me gusta un pollino, ya, pero sí va a venir a Sión, porque a ella le están anunciando, a ella. Y Sión no es toda la iglesia, hermano. Sión es solamente uno. ¿Por qué le digo eso? Porque hay algunos que se van a quedar estancados en el monte de Sión y van a estar orando del Señor y van a estar sufriendo por causa del Evangelio. Así le dice el Señor de la iglesia de Apocalipsis, que ha sufrido, que dejó de escuchar el machetazo. O sea, tenía cosas en contra de ella, aunque había sufrido. Estaba sufriendo por causa del Evangelio. Pero no evolucionó, no siguió esa trayectoria que yo veo en ese mapa, una trayectoria, hermano, de evolución hasta que lleguemos a Sión. Pero a Sión le dice: no temas, yo voy a ir por ti, yo voy a ir por ti. Entonces, ahora porque lo que les estoy diciendo no, es un versículo, pero deme contexto, con mucho gusto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Romanos capítulo 11, versículo 26, versión Arcas Fernández. Entonces alcanzará también la salvación todo el pueblo de Israel. ¿A quién se está refiriendo? Ahí, a Israel, el Israel nacional, con el cual va a venir a tratar. Pero mira lo que dice, conforme a lo que dice la Escritura. El escritor de Romanos, que fue el apóstol Pablo, viene y agarra un pasaje que está en Isaías y dice: de Sión vendrá el libertador que alejará, que quitará la iniquidad del pueblo de Jacob. ¿Y quién es el pueblo de Jacob? Israel. ¿Pero de dónde va a venir? Para tratar con el Israel nacional, de Sión. O sea que el Señor, cuando venga, ya en su venida parucía, aparición secreta, llega a Sión. Se muestra a los que estén ahí, no los que estén en el monte Moria. Mira, hermano, aunque estén en el monte Moria, porque en el monte Moria estaba el tabernáculo. En el monte Moria habían otras cosas que le tengo que decir. Estaba el templo, estaban las murallas, estaban las 12 puertas, estaba el estanque de Siloé, que son temas en los cuales nosotros deberíamos saber y vivir para saber si estamos en el monte Moria. En el monte Moria también se iba a sacrificar. Bueno, de hecho en el monte Moria también estaba el Gólgota, como dicen en inglés, el hill, la montañita esa, el Gólgota, donde el Señor fue crucificado. En el monte Moria es para que muramos, pero no para que nos quedemos muertos, sino para que resucitemos a una novedad de vida. Por eso la Santa Cena no es solamente pan que representa la muerte, el cuerpo muerto representa el vino, que es la sangre derramada, y Él después se levantó. Entonces, el Monte de los Olivos. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, veamos el primero, con el tiempo que me queda. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 30. Subía David la cuesta del Monte de los Olivos. Y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Algo así, ¿eso qué significa? ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento? Porque ahorita si encontramos a alguien descalzo, decimos,
no tiene para comprar un par de zapatos. Decimos que es pobre. No, 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 no. David ahí no era pobre. O sea, eso significaba algo que ahorita le voy a decir. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Aquí David iba sumamente triste. Desafortunadamente, viviendo la consecuencia del pecado que había cometido. No lo estoy acusando, solamente estoy diciendo por qué razón le estaba pasando esto. Está escrito, él mismo lo dijo y la ley también lo confirmó. La ley lo decía y él lo confirmó con sus propias palabras cuando fue confrontado por el profeta Natán. Respecto al pecado que había cometido, que usted sabe cuál es, no lo voy a decir para no ocupar más tiempo. Que había caído con Betsabé. Él dijo, el tal tiene que pagar con 4 tantos. Porque como Natán le contó esa parábola y lo tocó en sus sentimientos, porque le relató que una ovejita había sido robada y comida por otro extranjero. Eso lo enardeció a David porque él era pastor. Lo enardeció. Entonces dijo, el tal tiene que cumplir con 4 tantos. Pues entonces Natán, con un pie adentro de la casa de David y un pie afuera, le dijo, pues el tal eres tú, y se fue. Sí, porque en ese tiempo el rey dictaba muerte para alguien y en el instante, hermano. Pero bueno, no hizo eso, solamente yo le estoy echando salsa a los tacos, no dice la Biblia eso, hermano. Entonces, uno de los 4 tantos fue que su hijo Absalón se rebeló. Conspiró contra él para usurpar la posición que tenía David, que era ser rey. Entonces, él muy triste, primero porque habían conspirado contra su reinado, segundo porque había su hijo, era el hijo, parece ser que era el hijo que en ese momento él más amaba. ¿Por qué? Porque cuando Joab va a pelear contra Absalón, le dice a David, por favor, trátalo bien. Trata bien, y dice una expresión que a mí me impacta mucho, trata bien al joven Absalón. Cosa que usted sabe que no hizo Joab. Joab lo mató. Entonces, va muy triste David, pero interesante. Lo que busca, el monte de los olivos. Lo que el Señor buscaba, el monte de los olivos. Pero mire la actitud, ¿con qué actitud hay que subir a orar? ¿Con qué actitud? No es solamente, hermano, en mi caso, agarrar un micrófono o usted pararse y ponerse a orar. No, hay que tener una actitud según dice la Biblia. Y que si quedó escrito eso es como un ejemplo espiritual para nosotros, porque no vamos a hacer eso ahorita. No nos vamos a quitar los zapatos. No se preocupe. Cubrirse la cabeza en aquel tiempo significaba luto. Y obviamente el luto lo que significaba era porque una persona allegada había partido. Había partido. Entonces nosotros tenemos que orar pidiéndole a Dios por aquellas personas que están viviendo, tal vez no un luto, pero sí pruebas duras. Ahorita ya no orando por nosotros, orando por otros. Porque ahí David estaba huyendo, pero también seguramente en su corazón llevaba a Absalón. Señor, ten misericordia de la ayuda, lo que recapacite. De hecho, le mandó a uno, a Usai, para que entorpeciera el consejo de Aitofel en presencia de Absalón. Entonces, yo creo que, claro, la persona por la cual estamos orando seguramente se va a sentir bien, pero no es tanto por eso, sino que nosotros pidamos al Señor, Señor, ayúdame a identificarme con el dolor, la aflicción de la persona por la cual estamos orando. ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que reír con los que se ríen y llorar con los que lloran? Eso es lo que significa el luto. Que nosotros no solamente oremos, sino que el Señor nos ayude a identificarnos con esas personas. O que ellos vean que nosotros nos estamos identificando con ellos en su dolor.
por lo menos a través de una oración. Y si podemos hacer más, qué bueno. Pero si no, hermano, por lo menos en la oración nos sintamos identificados. Que nos duela lo que a ellos les está doliendo, que sintamos ese dolor. Pero eso no por el sentimiento, sino que el Señor nos lo haga sentir. Y lo otro, pies descalzos. Híjole, qué tremendo. Aquí le voy a leer un pasaje un poquito, pues, si quiere mejor se lo leo. Con eso los pies descalzos, porque mire lo que el Señor le dice a Isaías en el capítulo 20. Y ahí es donde encontramos el significado de los pies descalzos. Isaías, capítulo, ¿qué le dije? Creo que es el 20. Sí, solo que ahorita le digo el versículo. Desde el 1. En el año en el que el comandante vino a Asdod. Asdod era una ciudad filistea. Cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Y desata las sandalias de tus pies. ¿Qué significa eso? Andar descalzo. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Por 3 años, Isaías. Así anduvo. Más adelante lo dice. Y el Señor dijo: tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años. Como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus. Dejémoslo ahí porque ahí se siguen hablando más cosas de lo que estaba pasando contra Egipto y Cus. Es decir, ¿qué son los pies descalzos? Volviendo al versículo, ¿qué es lo que significa? Es que algo malo estaba sucediendo o algo malo iba a suceder. Y David sabía que si Absalón seguía con esa su actitud, iba a parar mal. Porque el que traiciona, el que usurpa autoridad, no va a terminar bien si es que no se arrepiente antes. Si se arrepiente, se quita lo que le pueda venir, pero si no se arrepiente, como fue el caso de Absalón, usted sabe cómo terminó. Lo mató Joab. Lo mató Joab. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que nosotros permanecer orando en ese monte precioso? Porque también es precioso. La oración debe ser anhelada, hermano. Pidiéndole al Señor que por la destrucción que pueda venir sobre alguien, producto de las actitudes que está llevando. Y también nosotros tenemos que involucrarnos. Es decir, Señor, si algo estoy haciendo mal, ayúdame a recapacitar. Porque si no recapacito, voy a terminar mal. Voy a terminar mal. O sea, empecemos por nosotros, pero si sabemos que alguien, por las actitudes que está viendo y por el conocimiento que tú tienes de la palabra, tú dices: no, esta persona sí sigue así, no va a terminar bien. No se lo digo porque no me lo va a creer. Entonces, orar. Orar. El significado de los pies descalzos es eso, el anuncio de que algo malo le puede venir a alguien si continúa en la actitud en que va. Se quitó no era porque no tuviera David, hermano, no sabe ni cuántos pares de zapatos tenía David, si era el rey. Él es el que cantó esa y yo sigo siendo el rey. El que se la inventó. Oh Dios, entonces miren, le quiero leer ahora este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Porque aquí se encuentra otra cosa preciosa que él hizo. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre, ¿qué cumbre? Del Monte de los Olivos, donde se adoraba a Dios. Por eso le estoy leyendo, porque ahí está también otra cosa que tenemos que hacer. Donde se adoraba a Dios, era una costumbre subir al Monte de los Olivos en el tiempo de David para adorar a Dios. He aquí Usai Arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y ya le conté un poquitito la historia de este personaje. Que viene David y más adelante le dice: no,
si vas a seguir conmigo me vas a hacer carga. Regresa al palacio y muéstrate a David, a Absalón, como alguien que está a favor de él, pero llevas un objetivo mío, a entorpecer el consejo de Ahitofel que le pueda estar dando a Absalón. El punto es que una de las cosas que Dios quiere que en esos momentos difíciles, cuando estemos llorando, ahí sí a nosotros, llorando, hermano, viendo tal vez lo que estamos viviendo o lo que se pueda venir y que el Señor nos está ayudando a recapacitar, pero de cualquier manera, buscando adorar a Dios. Y eso a mí, ¿sabe qué me hace recordar? Un canto, ya algo viejito, de un personaje que seguramente usted conoce cristiano, Dani Berríos. Que el canto, a mí no, yo no me lo sé todo, pero dice, si estás llorando, alaba. Si en la prueba, alaba. Solamente permítame cambiarlo ahora. Si estás llorando, adora. Y en la prueba, adora. Y como yo le he comentado, y dice, hermano, ¿y será que eso es posible? Es posible. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Mire, en el mundo, el que está llorando por tristeza, ese no puede estar alegre a los 5 minutos. Claro, le pueden pasar cosas después que lo van a medio alegrar. Pero con nosotros, los hijos de Dios, suceden cosas sobrenaturales. De veras, hermano, usted las vive aquí cada vez que viene, se lo aseguro. Y le voy a decir, en función de lo que le estoy diciendo ahorita. Usted tal vez viene, como dicen en mi tierra, usted es un manojo de problemas. Que caras vemos y corazones no sabemos. Pero trae muchos problemas en su corazón. Ve cosas en su corazón, ve cosas en los suyos, que viven aquí, que viven en su país y que se entristece. Le duele enfermedades. Pero viene aquí. O como las que se hacen siempre, que hermano, botamos toda basura que podemos traer, pensamientos, y entramos, como dice la Biblia, se cumple lo que dice la Biblia. Entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Pero nadie puede cantar alabanzas a Dios con tristeza, hermano. El que realmente canta, alaba a Dios. Bueno, cantar puede, pero alabar es cantar con alegría. Entonces uno dice, ¿y esto que me pasa? ¿Por qué? Si tengo problemas, pero siento una alegría en mi corazón. Si usted quiere, ya cuando salimos y afrontamos otra vez las situaciones, uno dice, Señor, ayúdame que no pierda el gozo, por favor. Adora. ¿Estás llorando? Adora. En la prueba, adora. Ese canto es muy bonito. De Dani, creo que se llama Dani Berríos, ¿verdad? Ese. Así es, ese. Pues la parte que me gusta es cuando dice, ¿estás llorando? Alaba. Si Dios ve esa actitud en tu corazón, que no te refugias y te haces la víctima y dices, no, ya no voy a buscar a Dios, a mí sufrir me tocó en esta vida. No. ¿Qué hizo Pablo cuando fue botado por el Señor en el camino de Damasco? Se levantó. ¿Ciego? Se levantó ciego. No miraba. Y no lo levantó Dios. Porque el Señor le dijo, levántate. Entonces, en esa condición en la cual tú puedes decir que estás en situación negativa, sino yo me levanto en el nombre de Jesús, sigo adelante, subo al monte de los olivos a adorar a Dios, aunque esté llorando. Eso es habitar en el monte de los olivos. Pero ya tengo que ir compresionando. Y tengo varios versículos del monte de los olivos. Solamente una cosita más del monte de la adoración. Porque también hay que saber adorar. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Quiere decir que no todos están en esa línea. Entonces solamente le voy a leer esto con la adoración. Para que no crea que solamente es cantar cánticos de adoración.
Jeremías capítulo 7 y versículo 2. Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Ahí hay dos cosas importantísimas que solamente las voy a dejar enunciadas porque necesito avanzar un poquitito más en esto del Monte de los Olivos. Porque te estoy hablando de la adoración. Párate en la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Ok, aquí ya, usted checklist, usted ya conoce al Señor. Usted conoció la puerta. Pero más adelante dice, parado en la puerta que es Cristo, usted tiene que acercarse a la puerta y con actitud humilde, de corazón, sentarse y escuchar. No oír, escuchar. Escuchar es diferente a oír. Escuchar es tener la disposición de aprender. Y si es de volver a oír lo que ya sabe, no importa. Y no menospreciar, no, hermano, como que no, hoy no estudió y vino a decir lo mismo que dijo hace 8 días. No. Si Dios te está repitiendo otra vez la cosa es porque seguramente no la has entendido al 100%. Oír la palabra. Y lo otro que yo veo aquí es, mire, párate en la puerta, singular. Y mire lo que dice después, y a los que entráis por estas puertas. ¿Qué quedamos? ¿La puerta o las puertas? Las dos. La puerta, que es Cristo, y las puertas. Porque Él cuando vino, dice que cuando Él ascendió, dio dones a los hombres. Domas. Él envió 5 ministerios cuando se fue, que se están convirtiendo en puertas. Para que esa gente pueda acercarse, oír la palabra y aprenda mediante la palabra a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no como a mí se me ocurra. Porque ahora sí hay mucha gente, hermano. Dice, no, ahí en internet busco mi tema, busco una predicación y ahí me quedo. Arrodillo. Me diezmo a mí mismo, ofrendo a mí mismo. La comunión entre los hermanos que hay paz. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, en esto que tú vienes a hacer aquí hay un misterio en el cual Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. No es de hablar sobre el que se aísla, su propio deseo de buscar. Así lo dice Proverbios. Creo que no sé qué pasa, ¿no? Pero se lo voy a poner, lo voy a adelantar. Mire lo que dice este versículo. El que se aísla buscará, en la traducción Nuevo Mundo, su propio anhelo egoísta. El que se aísla es un egoísta. No quiere compartir el don que tiene con los demás. Porque si es hijo de Dios, algún don Dios le dio para que bendiga a los demás con su presencia. Solamente con su presencia. Dice, hermano, que tal vez aquí no hay alguien que tenga el don de profecía, que tienen algunos. Pero eso tiene gracia de Dios. Solo con verlo, a mí me bendice. Y no solamente a mí, a otros. Solamente con verlo, porque tiene la gracia de Dios se ha derramado sobre su vida. Y uno lo mira y dice, qué bonito es hermano. Ya tratándolo, uno se da cuenta que es humilde. Lo bendice a uno. Señor, uno no se da con Dios, no se lo dice a la persona, Señor, hazme como usted. Humilde de corazón. Entonces, el que se aísla es egoísta porque no quiere compartir lo que Dios le ha dado. Contra toda sabiduría práctica está ganando. Ok. Ya necesité comprensión. Pero aquí viene otro. Solo se lo voy a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén, bueno, no se lo voy a leer porque tengo que explicar. Y nos vamos. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de Dios. Betfagé era una ciudad que estaba en las faldas de la ribera occidental del Monte de los Olivos. Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Jesús, entonces, envió a 2 discípulos. Otra vez 2 cosas.
Betfagé, que estaba en el monte de los olivos, abajito. Y ahí envió a 2 discípulos. ¿Qué significa Betfagé? Casa de los higos verdes. ¿Por qué es necesario subir ese monte? Porque nosotros necesitamos madurar. Siempre se ha dicho que Betfagé lo que significa es casa de los higos, pero este diccionario, que se lo recomiendo mucho, el Alfred, la A lo que significa es Alfred, nombre, como Alfredo, Alfred Jones. Lo que el significado que le da este diccionario es tremendo porque dice casa de los higos verdes. Necesitamos la oración para madurar. Necesitamos la oración para madurar. Porque ahí se subía a orar. Necesitamos la adoración también para madurar. Por eso es que en ese monte Dios permite que lloremos. Porque ahí estaba Getsemaní. Por eso es que en ese monte también representa la prueba. Porque cuando estamos llorando, cuando sufrimos de angustia, de soledad, de persecución, difamaciones, injusticias, eso te ayuda a madurar. Mano, el listado que yo le acabo de decir aquí, nadie quisiera pasarlo. Difamaciones, angustias, persecuciones, soledad, tristeza, depresión, estrés. ¿Quién no va a querer vivir, hermano? Pero en algunos momentos sí se va a cumplir en ti lo que dice Mateo capítulo 4. Por el Espíritu, Jesús fue llevado al desierto. Y si lo vemos en el Antiguo Testamento, me la llevaré al desierto y allí le hablaré de su corazón. Pero ¿cuál es el fin de Dios? ¿Matarte? ¿De esa angustia, de ese estrés, de esa, tal vez hasta esa enfermedad que está permitiendo? No. Lo que quiere es que de verde alcances una madurez. Alcances una madurez. Pero también dice que envió desde ahí a 2 discípulos. Esos 2 discípulos es importantísimo también buscarle un significado. Porque eso lo que demuestra es que no podemos andar solos. Y por eso el versículo de Proverbios 18 que le puse. No podemos andar solos. Debemos buscar la comunión. No hay que tomar decisiones con el hígado alterado, es decir, enojado. Debemos buscar la comunión. No hay que tomar decisiones tampoco estando sumido en una tristeza profunda, sino que en esos momentos, si alguna decisión tienes que tomar en ese preciso momento y no te encuentras en una condición espiritual solvente, consejo, los envío de 2 en 2. De 2 en 2. Y pedirle al Señor que te ayude a buscar la persona, que te ponga en tu corazón algo que te está sucediendo para recibir un consejo. No le abras tu corazón a cualquier persona. Amén. Ese reloj no se detiene. Y tampoco quiero yo aturdirte con tanto pasaje de la Biblia, pero créeme que cuidado entre sí. De hablarte de otro más, pero lo voy a dejar ahí por causa del tiempo. Me es muy importante. ¿Me das 3 minutos? 3 minutos. Contaditos. De veras. Voy a ir rápido. Porque había otra ciudad. Había otra ciudad en el Monte de los Olivos, abajito, así, en las faldas, pero era parte del monte. Lucas 19, 29, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 discípulos. Es el mismo versículo que le leí anterior, solamente que en Lucas también agrega que ahí había otra ciudad que se llamaba Betania. Mire lo que significa Betania. Rápido, yo le dije que 3 minutos. Betania lo que significa es casa de los dátiles. Según el diccionario Strong,
que el numeral es el 963, y así se escribe en griego, con H entre la T y la A. Acá no necesariamente está la explicación de lo que el Señor nos quiere decir con respecto a Betania. Pero sí en lo que sucede con el fruto llamado dátil. ¿Quién conoce los dátiles? Vienen de una palmera, ¿verdad? De un tipo de palmera. Porque hay otras palmeras que lo que da son cocos. Que tan rica el agua, ¿verdad? Por cierto, el agua de coco. Pero hay un tipo de palmera que da este fruto. Y se la voy a mostrar para los que no la conocen. No. Esa es la palmera que da los dátiles. Esas cositas rojas son los dátiles, que son bien deliciosos, bien dulces. Que es un sustituto del azúcar para aquellas personas que se hacen cosas con azúcar, ¿verdad? Pero miren lo que investigué respecto de los dátiles. Oiga eso. O leámoslo. El dátil es el fruto obtenido de las especies de las palmeras Phoenix. Es un fruto que madura y se seca en la propia planta, no como aquellos que usted arranca una naranja verde, pero una naranja, ¿verdad? U otro tipo de fruto que usted lo puede envolver en papel periódico y se madura solito. No, el dátil, para sacarle las mayores propiedades, se madura pegado a la planta y se seca en la propia planta. Este proceso de desecación natural incrementa sus nutrientes y aporte nutricional, convirtiéndolos en una fuente importante de hierro, potasio, vitamina A, C, E, calcio, magnesio y fibra. Esta no es una clase de nutricionista, sino así lo dice lo que investigué. El proceso de desecación natural consiste en secado al sol en el mismo árbol y después recolectada. ¿Y eso qué significa? Eso significa bastante, porque ¿quién es la palmera? La palmera es la iglesia según el cantar de los cantares. Es la amada, el fruto somos nosotros. Pero ese pasaje que ahorita le voy a leer también habla que hay racimos de uvas, y el racimo de uvas son los ministros. Como la palmera de la iglesia, usted tiene que, usted tiene que adherirse a una iglesia, cualquiera que sea. Bueno, usted está adherido a esta, pero un hijo de Dios tiene que adherirse si realmente quiere ser un fruto agradable a Dios, dulce. Porque se dicen que ese fruto es bien, ahí no lo dice, pero yo en lo otro que leí, que no lo puse ahí, dice que es bien dulce. Dulce al paladar, delicioso. Tenemos que estar adheridos. Reconocer, estar bajo sujeción. Y me gusta mucho la foto porque mire, las hojas le dan cobertura al fruto. No, el fruto está arriba de las hojas. O sea, estar nosotros debajo, protegidos. Y entonces mire que dice lo que dice el Cantar de los Cantares hablando de esto. Me dije, subiré a la palmera. Está hablando el amado y está hablando de la amada. O sea que la amada es figura de la iglesia. La palmera es la iglesia. Recogeré sus frutos, los dátiles. Somos nosotros. Y dice algo tremendo. Sean tus pechos como racimos de uvas. ¿Y por qué digo que esos son los ministros? Los 5 ministerios. Porque para decir vino, que es el fruto de la uva, en hebreo, solamente se dice de 5 maneras. 5 vinos. Entonces, la iglesia, a los 5 ministerios, y tú adherido, pero pegado, hace que tú des fruto. Y eso es la consecuencia, la bendición, los beneficios de estar en el Monte de los Olivos. Y hay más, pero se me fue el tiempo. Como diría aquel no sé, conductor mexicano, aún hay más, y hacía una señal así, pero ya se me fue el tiempo. Déjeme bendecirlo, por favor, con esta palabra, con una oración, y que vaya con paz de Dios, con gozo. Que si se le está tocando ahorita pasar por ese monte,
sepa que no todo es sufrimiento. No. También hay cobertura. También hay uvas, también hay gozo en medio del lloro, del sufrimiento, también hay gozo que Dios te quiere, que Dios te está proveyendo desde ya, solo que ahorita te lo está confirmando por la palabra. Que eso que estás viviendo, que tal vez no has encontrado explicación, ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Estás adherido a una congregación, a racimos de uvas. Esa es la explicación por qué tú sientes ese gozo inexplicable en tu corazón. Padre Santo, vengo poniéndote la vida, Señor, de estas ovejas tuyas. Y de aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, por los cuales vamos a orar al final, yo te pido que los bendigas. Que ahorita hemos hablado del Monte de los Olivos, pero queremos que al final estar caminando, Señor, como caminó Israel en el desierto. Nosotros estemos pasando por esas etapas, las cuales es necesario que pasemos, aunque, Señor, padezcamos, pero que menos una vida de gozo, pero que sigamos avanzando. Y un día, Señor, nos halles en aquella avenida gloriosa de Mateo 24, 27, habitando en el monte Sion. Pero mientras tanto, papito lindo, aquellos que nos está tocando habitar en ese monte de los olivos, en el cual ahí estaba ese huerto llamado Getsemaní, que significa prensa de los olivos. Señor, fortalezcas a tu pueblo, traigas fortaleza, traigas gozo, traigas paz en medio de esos momentos difíciles que les está tocando pasar. Que ocurran milagros, sanidades también te pido, aunque no para siempre. Yo sé que vas a triar tu trigo, no para siempre, Señor. Solamente va a ser lo necesario para que ellos maduren, para que de un higo verde, Señor, madure, Señor, y ese fruto sea dulce a tu paladar. A la hora de escuchar una oración, una adoración, una alabanza de aquel Señor que aunque llorando está madurando y tú te estás agradando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, haz tu obra maravillosa. Y solamente quisiera hacer una oración muy específica. Si hay alguien que quiere que oremos de una manera muy específica por la situación que está viviendo, por favor levante su mano. Si hubiera alguien con una necesidad muy apremiante, que es la palabra que generalmente uso, quisiera levantar su mano. Sí, papito lindo, en el nombre de Jesús, mira esas manos levantadas. Tú sabes lo que están pasando, tú sabes lo que están viviendo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas a bien, Señor, mirar su causa. Si pueden venir aquí, yo se lo voy a agradecer. Por favor, que tengan aquí 2 minutos. Solo permítanme orar imponiendo manos y cantamos y nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta vida, papito lindo. Permíteme, Señor, en tu nombre imponer manos.
porque también fuiste, Señor, herido, para que en esas áreas donde tú fuiste herido, ahí haya sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Pueden regresar a sus lugares, llevando la bendición de parte de Dios, creyendo la que Dios ha hecho algo en medio de ustedes en esta tarde. Oh, cantémosle al Señor Dios Todopoderoso. Dios no rechaza oración, la oración es alimento.